Patrick O'Neill López tiene un bachillerato en psicología y una maestría en enseñanza de inglés como segundo idioma en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en nuestro recinto de San Germán. Ha presentado sus trabajos de investigación y conferencias como la Northern Modern Language Association en Washington y ha publicado en la revista de investigación Breaking Down Binaries de la Universidad de Curazao. Además, es autor de Río Muerto y actualmente está involucrado con la comunidad de escritores creativos como traductor y editor. Su enfoque en la investigación incluye escritura, teoría literaria, adquisición de un segundo idioma, análisis del discurso, métodos heurísticos y pedagogía. Miren aquí, tengo aquí a mi izquierda, él es de derecha y él es de izquierda. A Cristian Valentín Báez. Posee una maestría en educación musical de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Al momento de esta publicación realiza estudios doctorales, somos compañeros de clase en los estudios doctorales en el programa de currículo y enseñanza de aquí de San Germán. Ha publicado 4 libros, incluyendo Infozombie, El exceso de información y su influencia en la concentración, y el más reciente de publicación, que es La muerte en la educación, junto con Patrick O'Neill. Su enfoque en la investigación se basa en cómo evitar el plagio no intencional en las instituciones académicas. Actualmente es miembro del International Center for Academic Integrity. Sin más preámbulos, pues entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando de este libro. Fíjense, la primera pregunta que les tengo es que nos interesaría saber, porque cuando yo vi ese título, jóvenes, La muerte de la educación, y yo que doy mi vida por la educación, de momento me sentí, Dios mío, me quedé hasta sin trabajo. Así que, ¿nos pueden explicar por qué ese título de La muerte de la educación? Claro. Pues mira, uno de los objetivos del libro era redefinir lo que es educación. Muchas personas tienen su propia definición sobre lo que es educación. Por ejemplo, algunas personas dirán que educación es ir a la universidad, ir a la escuela, para finalmente tener un trabajo. Sin embargo, hay muchas definiciones y una de las más aceptadas es por Justo López. Y Otto también decía que el objetivo principal de la educación era despertar el intelecto de la persona. Es decir, formar personas íntegras, personas formales que no solamente adquieran una instrucción para ser beneficiosos en un trabajo, sino cómo aprender a tú pensar sobre tu propia vida, inclusive tu propia existencia, el hecho de que somos mortales. Por ende, por eso el libro tiene 2 sentidos. Uno es que, como muy bien mencionan muchos autores, como este gran libro que leí del rector de la Universidad del Turabo, él menciona que muchas veces la educación se ha dirigido solamente para satisfacer una necesidad económica, lo cual se debe hacer, pero nos hemos olvidado de ese objetivo principal, que era formar personas que sean capaces de cómo pensar sobre su vida. Patrick, ¿cómo combina esto de muerte y educación también? Perfecto. Primero que nada, buenos días. Bad Bunny no viene hoy. Fueron anuncios engañosos. Pero una pregunta y una premisa muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué la muerte en la educación? Me gustaría empezar por Sócrates, que definió la filosofía como una preparación para la muerte. ¿Okay? Y de ahí vinieron otros estudiosos como Schopenhauer, que decía que nosotros nacemos no solo con el instinto de conservación, ¿verdad? También nacemos con el miedo a la muerte. Y eso es un instinto muy, muy creativo. Y de ahí construimos conocimiento, ¿verdad?, que nos ayuda a superar este miedo, o a mitigarlo en todo caso, ¿no? Y de ahí fuimos incentivando ciertos pensamientos, fuimos propagando ciertas ideologías, ¿verdad?, para superar esto. Pero ¿qué sucede? Muchos se concentraron, ¿verdad?, educadores, pensadores, se concentraron en sobrevivir su propia muerte, ¿no? Y propagaron su ideología sin pensar en lo que es el pensamiento crítico y el cuestionamiento, ¿ok? Y aquí estamos, y por eso combinamos una cosa con otra.